Hoy vengo a hablar algo sobre la práctica pedófila de Afganistán en el mundo afgano. Ahora que Afganistán está en boga por el tema de la salida de los soldados norteamericanos del suelo afgano, la cual ha traído graves inconvenientes en el gobierno del presidente Biden, con todo el armamento y con toda la logística y todos los pertrechos, que son billones de dólares en armamento allí abandonado. Amén de los 13 soldados que murieron en el aeropuerto de Kabul, que por cierto, en el meeting de ayer del presidente Trump en Georgia, se le asignaron 13 lugares, 13 puestos, en honor a esos 13 soldados que fueron salvajes y vilmente asesinados por estos terroristas y kamikazes del Estado Islámico en Afganistán. Yo quiero hablar hoy de una práctica pedófila que se puede decir que fue institucionalizada en Afganistán por mucho tiempo, pero que en teoría la ley la derogó y se convirtió en algo ilícito y prohibido. Es la práctica pedófila del bacha basi. Entonces quiero leer un fragmento de un artículo que he conseguido sobre esta práctica pedófila en Afganistán. Entonces me presto a leer. Bajo el régimen talibán, no solo las mujeres y niñas corren el riesgo de sufrir abusos. Con la llegada del grupo, la práctica conocida como bacha podría tener un auge. Esta colabora a que los niños y jóvenes también sean expuestos a abusos sexuales, actos lascivos y a un tipo de vida llena de precariedades. Con la toma del control talibán en Afganistán, no solo se retornan a las prácticas públicas como el uso del burka en mujeres y niñas y la vigilancia armada a las actividades diarias. La llegada del grupo islámico también podría aumentar el auge de acciones poco conocidas, como el bacha basi, un tipo de pedofilia aplicada principalmente por personas con poder en el país asiático, como cosa rara. Aunque se busque establecer un Estado islámico pleno bajo el califato talibán, el bacha basi está prohibido bajo la ley afgana, el Código Civil, y contraría también a las prácticas religiosas de la Sharia que pregonan los insurgentes. De momento, el grupo no ha hecho declaraciones sobre su estructura, modelo de gobierno y de vida, pero con sus acciones ya dio luces sobre lo que pretende hacer. El 15 de agosto de 2021, talibanes armados tomaron Kabul y luego hicieron lo propio con las demás capitales afganas de sus provincias. El 17 de agosto aseguraron que buscaban establecer un gobierno inclusivo, pero bajo la ley Sharia o ley islámica. Con la llegada del cofundador del grupo talibán, Abdul Ghani Baradar, el viernes 20 de agosto avanzó en ese país la instauración de un nuevo régimen. Vámonos sobre los orígenes del bacha basi. El bacha basi, también conocido como bacha o bacha birresh, es una práctica pedófila antigua avistada por viajeros desde el siglo XIX. Es propia de Afganistán y territorios vecinos. Suele verse con mayor frecuencia en la zona norte de ese país surasiático. Aunque desapareció de las principales ciudades durante años, no fue erradicada por completo. El término proviene del persa jugar con niños y está asociado a la pedofilia, la esclavitud, acoso sexual y prostitución infantil. En la bacha, los niños, adolescentes y jóvenes de entre 8 y 18 años de edad son vendidos a personas de poder o con riquezas. Dada la pobreza y las precariedades en la región afgana, algunas familias se ven obligadas a vender a sus hijos a personas que les enseñan este tipo de prácticas lascivas para generar ingresos y poder sobrevivir. Otros niños son secuestrados, pero en cualquiera de los casos, los jóvenes son obligados a practicar la bacha basi. La bacha puede ser definida también como un negocio en el que se involucran niños, gente de poder y prácticas pedófilas.
La dinámica del denominado juego incluye la modificación física de los niños, a los cuales se les aplica maquillaje exagerado y se les deja crecer el cabello. Se les pone ropa y accesorios de mujer y se les enseñan bailes con el objetivo de seducir a sus compradores. Algunos bachas también pueden tener las uñas pintadas o pueden ser vestidos bajo las exigencias de los clientes por personas que los preparan y les enseñan los bailes, ya sean hombres o mujeres. En algunos casos los jóvenes son alquilados o comprados para actos sexuales. En otros, solo se paga por ver sus espectáculos, que suelen ser característicos por la música, las vestimentas coloridas y los bailes. Las danzas de los niños pueden ser privadas o públicas en salones con música en vivo, bajo la presencia de personas poderosas o excomandantes armados. Puede haber contacto durante los bailes que los niños ofrezcan comida o té y se anuncien como esclavos. Lo que sí deben hacer los jóvenes en todo momento es sonreír y mantener una actitud complaciente ante las miradas de los pedófilos, sus clientes. Denuncias. Los bacha basi o la bacha basi intentó ser erradicada bajo los distintos gobiernos afganos, pero continúa siendo practicada por personas con estatus social elevado y en muchos casos con la colaboración de las autoridades. Así lo han denunciado distintas organizaciones dedicadas a defender los derechos humanos. En algunas partes del país, los niños deben llevar ropa de mujer y se utilizan como bailarines en fiestas y ceremonias de boda. Al final de las ceremonias, por lo general son llevados a casas privadas y hoteles y violados. A veces incluso son violados en grupo, en manadas. Señala el informe de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en Afganistán. El documento indica que la pobreza, la inseguridad, la existencia de grupos armados, el Estado de Derecho y la falta de justicia colaboran a que la bacha basi siga siendo practicada. Esto no solo genera daños físicos en los jóvenes, sino también psicológicos, que a lo largo de los años puede ser perjudicial para su salud. Las víctimas sufren de trauma psicológico y estrés y una especie de desconfianza, desesperanza y sentimiento pesimista les invade. Bacha basi resulta en el miedo entre los niños y en un sentimiento de venganza y hostilidad, agrega el informe. En 2017, el entonces gobierno afgano de Ashraf Ghani Ahmadzai aprobó una ley que oficializaba la prohibición y criminalización de la práctica bacha basi, pero ante las deficiencias del sistema de justicia no se ha podido darle fin al juego pedófilo. Con la llegada de los talibanes que ya habían gobernado Afganistán entre 1996 y 2001, la incertidumbre crece no solo para las mujeres y niñas, sino también para los jóvenes y niños que suelen ser víctimas de este tipo de abusos. De Afganistán se hace énfasis mucho en el tema de la invasión por los rusos, luego por Estados Unidos, por el mare magnum que hubo en estos días en Kabul con la muerte de los soldados norteamericanos. De Afganistán se habla mucho del opio, de la heroína, que es justamente Afganistán quien invade a Europa y al mundo de todos estos opiáceos, de todas estas drogas. Se habla de los minerales exclusivos que posee Afganistán, que es allí uno de los motivos por los cuales todas estas potencias, Rusia, Estados Unidos, siempre han mantenido su presencia de modo de invasión. Entre otras cosas es para sustraer todo este tipo de minerales que son exclusivos del suelo afgano. Se habla de misterios y de enigmas, de cuevas que te transportan a muchos lugares del mundo. Incluso se habla de que hay cuevas ahí en Afganistán que te conectan con Londres. Algo que suena algo surrealista, pero es una realidad. Portales dimensionales. Todas estas cosas se manejan en Afganistán. Gobiernos corruptos, el tema talibán, el abuso a las mujeres, el abuso a los niños. Es cierto, pero muy poco se habla de esta práctica de los bacha basi.
que es un tema que debería estar sobre la mesa. Vuelvo y repito, poco se habla de este tipo de prácticas, básicamente practicadas por los poderosos como cosa rara, militares, el Estado, políticos. Se habla de que líderes religiosos hacen parte de la comidilla, el abuso a los niños. El abuso a los niños, el sistemático y recurrente abuso a los niños, donde ninguna organización, llámese Organización de las Naciones Unidas, llámese como se llame, Bruselas, Unión Europea, tribunales, Estrasburgo, Tribunal de Denat en La Haya, nadie se pronuncia sobre este tipo de violaciones, esclavitud, maltrato y el tráfico de los niños. Esto sí debería estar sobre la mesa, sobre el escritorio. Esto sí es un tema que de verdad necesita ser llevado a instancias internacionales para ser discutido y para ser debatido, para ponerle ya un parado a este tema con los niños. Los niños no se tocan, que es una máxima en España. Los niños no se tocan. Hay que parar esto. Esta práctica que es milenaria, porque es que esto no es nuevo. El sacrificio a los niños, el tráfico a los niños no es nada nuevo. Esto viene de civilizaciones en civilizaciones. Siempre los niños son los chivos expiatorios. Entonces nada, quería hablar sobre este tema y aprovechando sobre el tema de esta invasión, este éxodo masivo de inmigrantes situados en la frontera sur de los Estados Unidos, como ya lo habló en el meeting de ayer en Georgia del presidente Donald J. Trump, de que es una invasión a puertas de Estados Unidos. Es una locura. Ya las guardias fronterizas no están dando abasto con la cantidad de personas que se saltan las vallas, se saltan lo que va del muro. Esto es la política y la agenda. Transculturizar los países, romper Estados Unidos, romper la esencia del norteamericano, del ciudadano americano, como están haciendo con el mundo islámico en Europa, inundando Europa de pateras, de embarcaciones rudimentarias, con miembros de estos estados del califato y miembros de todos estos estados terroristas islámicos, que llegan huyendo de guerra, pero lo que están haciendo son infiltrarles caballos de Troya, mercenarios, soldados terroristas muy bien entrenados. Y ahí se están viendo los resultados de las agresiones en España. Cómo están agrediendo a ciudadanos españoles y ciudadanos europeos de formas dantescas, violentas. Esto es uno de los fines de todas estas invasiones y éxodos promovidos por ¿quién? Entre otras cosas, por la Fundación Open Society de George Soros, que entre otras cosas Soros fue, en estos días la China lo acaba de declarar un enemigo de la China y lo han llamado Satán, hijo de Satán. A ese rango ha sido elevado George Soros, el reptil, este que controla todas estas fundaciones que promueven todas estas agendas de división de la familia, de desintegrar lo que hemos conocido siempre como familia, creando todos estos grupos antifas, Black Lives Matter, todas estas agendas LGBT, transexualismo, eugenesia,
transhumanismo. Todo esto lo promueve, entre otras cosas, la Fundación Open Society. Entonces nada, me desvío un poco del tema, pero quería ilustrar un poquito mejor esta situación. Los bachas básicos. El tráfico de niños. Esto es una discusión que no debería estar nunca ausente, ni por fuera de cualquier tipo de temática, en instancias internacionales, en estos foros, a nivel global, a nivel mundial. Entonces nada, me despido de ustedes nuevamente y hasta la vista y muchas bendiciones.